queridos amigos? Bienvenidos a una nueva tertulia de Siglo y Cuarto en la nueva televisión universitaria. Esta tertulia la voy a dedicar a un episodio que tiene más de 100 años, el de la Guerra Fría del Pacífico. Muchos de ustedes dirán, ¿a qué nos referimos con la Guerra Fría del Pacífico si solamente conocemos la Guerra del Pacífico del siglo XIX? Me refiero a ese periodo desde 1904 a la actualidad. Estamos en una guerra fría contra Chile, según Clausewitz o según Sun Tzu u otros geopolíticos y teóricos de la guerra, ¿dirían que estamos en guerra? Para esta noche están dos queridos amigos para dilucidar este tema y también dos problemáticas a partir de este fenómeno, que es uno lamentablemente muy complicado, el tema de Xilala. Pero vamos a hablar de todo eso y más en esta tertulia, y para eso quiero dar la bienvenida a dos queridos amigos, el general Luis Fernando Alcázar y el coronel Guimel Romero, ambos especialistas, son militares, de profesión militar, pero además especialistas en tema geopolítico. Tú, Guimel, el tema del Xilala, eres definitivamente una autoridad, y tú, Luis Fernando, en el todo, has trabajado en un tema muy importante de las agresiones, que son muchísimas las agresiones de Chile a Bolivia. Y les doy, pues, por estar en esta tertulia con nosotros, la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente es una gran satisfacción poder compartir esta temática que tiene real importancia para todos, y más aún estar en compañía de mi coronel Romero, como tú decías, una autoridad particularmente en el tema de Xilala. Muy buenas tardes. Gracias, buenas noches, Pablo. perdón. Gracias, Pablo, por la invitación. Para mí es un honor compartir este set contigo y aquí con el señor general, a quien le digo Lucho. Sí, así ¿no? es, gracias. Bueno. Hoy día en tema de tertulia nos vamos a tratar pues como nos tratamos en nuestra querida academia, y bueno, así tiene que ser. Como buenos amigos que somos. Pero, Pablo, empezaré diciendo de que este problema que tú dices, esta Guerra Fría con Chile, comenzó en 1825, querido hermano. O sea, hubo un tratado marítimo en 1836, luego hemos tenido el primer tratado de límites con Chile de 1866, cuando era presidente Melgarejo. El vilipendiado Melgarejo. Sí, aquí en la historia, pero un poco injusto. Injusto, claro. Sí, injusto. Luces y sombras, como hemos hablado alguna vez. Luces y sombras, creo que sí. ¿no? Que sí. Después el Corral Lindsay, después de la Guerra del Pacífico, ya vino el problema de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Que culminó en un tratado que hasta el día de hoy nos está enclaustrando y nos tiene con esa profunda herida de la pérdida del litoral. El Tratado de 1904. Exacto. Estamos de acuerdo, querido Luis Fernando, en que es el peor tratado que Bolivia firmó en su historia, el Tratado de 1904 de paz y amistad con Chile. Indudablemente, pero no creo que debemos circunscribir la relación con Chile en el marco del recurso agua al Tratado de 1904. Yo creo que debemos estudiar los 25 documentos, los instrumentos jurídicos que han derivado del Tratado de 1904, que hacen un conjunto de incumplimientos. Chile no ha cumplido 25 instrumentos jurídicos, reitero, derivados del Tratado de 1904, y 9 instrumentos multilaterales. Muy lamentablemente, en la última época, estamos nosotros siendo conducidos por Chile a encuadrarnos en la temática del Tratado de 1904 en el marco del concepto que ellos tienen de que ese tratado es intangible, de que ellos han cumplido, etc. No, yo creo que nosotros debíamos también llevar a Chile a la consideración de esos otros instrumentos jurídicos que Chile no ha cumplido. Indudablemente, salvando diferencias, salvando temporalidades, yo creo que es un tratado que tiene unas particularidades muy especiales, pero lo más importante es que no olvidemos que Chile arguye que ha firmado los tratados con nosotros en perfecto consenso, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Es muy cuestionable. Claro, por supuesto. En 1884, 4 de abril de 1884, el Pacto de Tregua, tenían embarcaciones acá en el Titicaca, estaba la lancha Colo Colo con 2 embarcaciones. En 1904, un ejército de ciudadanos chilenos ingresaron al país a atemorizar a la población boliviana, amenazando que se venía otra invasión.
la chilenofilia boliviana, vergonzosa chilenofilia boliviana, coadyuvó a aquello. El gobierno prohibió comentar el tema del tratado, controló las imprentas, hubo una censura de prensa muy radical, encarceló a los excombatientes de la Guerra del Pacífico y a los muy ancianos les prohibió salir de su casa. Es decir, hubo un cúmulo de medidas conducentes a presionar a la opinión de la población boliviana. Además, la población pequeña, instruida. Hay un famoso general, era un coronel, Lafalle, Federico Lafalle, que es el que lo mató pues a su tío, a Morales, al presidente Morales. Él estuvo preso, pero bueno, está ya la Guerra del Pacífico, y él se beneficia con este indulto, va y tiene acciones heroicas, y él ya de muy viejo es encarcelado, y eso está reflejado en un periódico, es encarcelado con muchos excombatientes, que ya en realidad no eran excombatientes, los llamaban los veteranos del Pacífico, los veteranos del 79, ese era el nombre que tenían, sí. Y de ahí, por ejemplo, se ve, ellos son silenciados, pero otra cosa que me llama la atención es que el Partido Liberal gana las elecciones y parte de esa propuesta electoral era la firma del Tratado de 1904, o sea, par por ferrocarril. Y eso pues llama poderosamente la atención, porque no solamente es un grupo, sino es una sociedad mal informada, o tal vez que no se daba cuenta de la magnitud de lo que significaba desastrosamente firmar ese tratado. Perdón, Pablito, antes de pasar el tratado, digamos que hay antecedentes para la firma de este tratado que han sido unos prolegómenos fuertes. Como bien decía Lucho, en 1884 se firma el Pacto de Tregua, ¿no es cierto? En esa época del Pacto de Tregua, Chile sabía muy bien lo que quería. Mandó a un ingeniero, a Rizo Patrón, a demarcar, no a delimitar, son conceptos diferentes. Claro. ¿No? A demarcar ya lo que iba a ser el nuevo límite internacional con Chile. Incluso se hizo un mapa. Ese mapa que hizo Rizo Patrón es parte del tratado de 1904. Pero antes de esa firma, en 1895, Bolivia firmó un tratado que lo han hablado mucho, con Chile para que le dé, ¿no es cierto? Tratado de transferencia de territorios. Exacto. Pero ¿qué pasó? Entonces no nos olvidemos que hay un actor sumamente importante, es el Perú. Así es. El Perú se opuso rotundamente y les dijeron a los chilenos que ellos no permitirían ninguna transferencia de su territorio. Y tenían razón, pues, porque Chile ya estaba disponiendo de Tacna y Arica. Pero maliciosamente. Y maliciosamente. Porque sabían que no iba, eso no te podía dar. No, entonces, mira, desde 1884 a 1904 pasaron 20 años. Pero ¿qué hemos hecho nosotros, los bolivianos? ¿No? Entonces, hemos tenido la guerra federal, nos hemos agarrado entre nosotros, que Sucre, que La Paz. Pero ¿no creen que es un gran acierto haber mantenido por 20 años, o sea, haber tratado de alargar lo más que se puede? Porque eso significa es una jugada diplomática, geopolítica tremenda, tratar de esperar y esperar, 20 años mantener a un tigre que te está a punto de comer. Sí, a Chile le costó 87 años consolidar el enclaustramiento boliviano. Desde la ley Rengifo de 31 de octubre de 1842 hasta el Tratado de Lima de junio de 1929 y el protocolo adicional de la llave y el candado. Indudablemente, yo creo que coadyuvando a la opinión que tú viertes respecto a que debemos considerar nosotros las luces y las sombras de nuestra diplomacia. Nosotros hemos sido educados en una historia derrotista, en una historia de perdedores. Es decir, como bien dice nuestro
amigo Gumucio, Jorge, nos han robado la historia, es decir, nos han impuesto una historia. Jorge Abastoflor. Perdón, Jorge Abastoflor, que nos han robado la historia, nos han obligado a pensar como los chilenos han querido. Entonces, si nosotros valoramos las cosas buenas que hemos hecho, esos 20 años tienen un porqué y un para qué, que indudablemente no justifica la firma del Tratado de 1904, pero valora, reitero, salvando temporalidades, ¿no? Valora la diplomacia que en ese momento ellos los gobernantes han impuesto por parte de Bolivia. Pero los tratados de 1895, el Tratado de Paz y Amistad, fueron 3, 18 de mayo de 1895. Además que desde el principio vemos que va degenerando, porque los primeros, y con la política Santa María, su famosa política boliviana, exacto, son relativamente buenos, ¿no? O sea, inclusive, ni bien terminando la Guerra del Pacífico, dice, bueno, el enclaustramiento con Bolivia es momentáneo. O sea, en un momento tenemos que establecer comercio con nuestros hermanos bolivianos y obviamente habrá que darles una solución. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en todas estas décadas cuando la política de Santiago se ha endurecido tanto? Lo que yo le llamo a la conducta chilena la estrategia de intereses, Pablo, porque si hacemos un recuento histórico, las únicas oportunidades en las que Chile se nos ha acercado, entre comillas, con una voluntad de solucionar el problema, ha sido cuando sus intereses estaban en conflicto. ¿Abrazo de Charaña? Entre ellos, partimos de 1884, la necesidad de solucionar el problema. Un año antes lo había hecho con el Perú, entonces tenía que solucionar el problema con nosotros. Los tratados de 1895, que estaban en un escenario crítico de la relación argentino-chilena, ¿no? Argentino-chilena. Entonces, Argentina amenazaba con incorporarse a la alianza Perú-Boliviana y entonces Chile ve sus intereses en peligro y se nos acerca y firma los tratados. Lo propio ocurrió, 10 de enero de 1920, Bello Condecido, lo mismo, 1926, en la propuesta Kelly de los Estados Unidos, cuando, bien dice acá mi coronel, los Estados Unidos estaban en una opción de mediación y Chile acepta la cesión de Tacna y Arica, obviamente, sabiendo que el Perú iba a decir jugada distractiva, ¿no? 1841, 50, 64 y finalmente 1975, ¿no? Que fueron las oportunidades en las cuales Chile, reitero, vio peligrar sus intereses y recién se nos aproxima. Pero pasaba esa crisis para sus intereses y lo mismo de siempre, dilación, soberbia, displicencia, etcétera. Pero hay una cosa, Lucho. Ajá. ¿Sabes qué pasa? Que yo no conozco una persona, una institución y peor un país que no vele sus propios intereses, queridos hermanos. Entonces es evidente que cada país tiene que velar sus intereses. Y hacer sus juegos Nunca geopolíticos. puedes pensar que Chile va a velar nuestros intereses. Sí, no, y eso... De acuerdo a lo que es la historia y que tú lo conoces con mucha amplitud, querido Lucho, los chilenos siempre nos han tratado de mantener allá, pero ellos siempre, como tú bien dices, los tratados, estos documentos de libre comercio, por ejemplo, primero ellos ven sus intereses. Por supuesto. Ahora, también es innegable, especialmente hasta la guerra del Chaco, hasta me atrevería a decir hasta el 9 de abril del 52, ¿no? Esa burguesía minera era chilenófila 100%. Claro que sí. ¿No es cierto? Desde Arce, Huanchaca. No, y ojo, hoy día existen sectores económicos pro-chilenos. A ver, vamos a hacer algo más, vamos a tocar la llaga, vamos a tocar la llaga. El comercio, por ejemplo, de temas del arroz salmón, un ejemplo. La gente que trae todo ese material, no diremos de contrabando, no hablaremos de esas cosas, hablaremos de gente que importa legalmente las cosas, pero trae de la China y pasa por... Muchos de estos empresarios, de estos comerciantes tienen además doble nacionalidad, porque tienen nacionalidad boliviana, de eso yo me enteré, y tienen nacionalidad chilena. El statu quo les conviene, el actual statu quo. Por supuesto. Y son chilenófilos, sí, por supuesto, aunque bailen en las entradas, ¿no? Recordemos voy a saltar un poco, ¿no? Casi hasta nuestra época, cuando Maclean era canciller, yo lo he escuchado decir, creo que la mejor relación que tenemos con Chile es no tener relación, porque ahí se firmaron pues un montón de, bueno, van a disculpar el término montón, pero una serie de
pactas, convenios comerciales con Chile. Incluso aquí hubo una chilenofilia, si va el término, que querían cambiar el horario igual que en Chile, poner en invierno. Sí. O sea, nos hemos visto así Pero desde la creación de la República, o pro-chilenos, o chilenófilos, o peruanófilos. Y eso es lo que el primero que sacude en 1841 el general Vallivian, que decía, o sea, Bolivia no puede estar buscando su desarrollo en aras de o alinearse con Chile o en aras de alinearse con Perú y que busque su propio crecimiento basado en sus propios medios, ¿no? Pablito, yo quisiera ir al fondo del tema. De todas estas actitudes y conductas que han asumido los tres estados comprometidos en el problema, ¿no? Pero lo que pasa es que la visión misma de la controversia nos diferencia mucho. ¿Por qué? Porque Chile ve el problema como un tema de seguridad y defensa, ¿no? Por supuesto. Entonces, la seguridad y defensa implica una serie de escenarios en los cuales hay que tomar decisiones políticas, estrategias, etcétera, y nosotros nos circunscribimos solamente a la salida soberana al Pacífico, nada más. No vemos el problema macro, que es un problema de seguridad y defensa. Y las aristas y todo lo que implica. ¿Y a qué quiero llegar? De que como Chile ve el problema de seguridad y defensa, ¿no?, nacional, entonces pues hace uso de la geopolítica y tiene un pensamiento geopolítico perfectamente definido. Desde Portales. Desde Portales, consolidado el 8 de agosto de 1958 con su Ley de Seguridad y Defensa, que fue actualizada. Fíjense este tema. El 25 de agosto de 1975, Bolivia presenta el memorando para el inicio de las negociaciones de Charaña. Pero sintomáticamente, al día siguiente, el 26 de agosto, Chile actualiza la Ley de Seguridad y Defensa que fue sancionada el 8 de agosto de 1958. Y entonces con eso Chile cierra el candado, lo protegen a Pinochet, no puede tomar sus decisiones. Entonces Chile actúa con geopolítica y ahí va una autocrítica que creo que los bolivianos debemos asumir. ¿Cómo es posible de que hasta ahora nosotros no tengamos una escuela de geopolítica? Entonces, si tuviéramos una escuela de geopolítica, estudiaríamos y definiríamos objetivos geopolíticos, políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, etcétera, y definiríamos hacia dónde tiene que ir nuestro comercio, qué conducta debemos tener con relación al comercio para que no nos pase lo que bien dice acá mi coronel. Entonces, tuviéramos líneas geopolíticas definidas. Chile ha diseñado, además, su estrategia de seguridad y defensa, que nosotros tampoco la tenemos. No tenemos una ley de seguridad y defensa hasta ahora. Es por la inmediatez, o sea, porque la geopolítica ve a futuro. La geopolítica no es pues para ganar réditos, ni puntos, ni es inmediato. La geopolítica, la visión geopolítica y la visión del estadista hace que uno vea en función no a tu generación, a 2, 3 generaciones. Por supuesto. Precisamente, perdón, Pablo, precisamente la geopolítica es la relación del territorio con el ser humano, ¿no es cierto? El territorio con su clima, con su topografía, con su fisiología. La lectura política del terreno. Y el hombre, esa relación con el hombre, pero ¿con qué clase de hombre? Con su etnografía, con su cultura, con sus habitantes. Con lo que puede hacer. Es esa relación. O sea, no es una cosa, cuando uno habla de geopolítica, hay muchas variables. Claro. Por eso es que la geopolítica argentina, la chilena, la peruana, no es igual a lo que puede ser la boliviana. No puede Ahora, ser. ¿qué pasa? Aquí el señor general dice que nosotros no tenemos una geopolítica, y es la pura verdad. Escuelas sí tenemos, en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, yo pertenezco a un Ateneo de Estudios Geopolíticas y Estratégicos, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, los insumos, los académicos los tenemos. Lo que no tenemos es la concepción de un plan, de una línea maestra. Claro, sí, pero ¿qué pasa? Perdón, para que termine. No, adelante. ¿Sabes qué pasa? Que hay estudios. Él es un experto en geopolítica, estrategia también. Pero ¿qué pasa? Que nuestros gobiernos son tan cortos, tan inmediatistas, tan coyunturales, que no. La geopolítica es a largo plazo, a largo plazo. La seguridad es a corto plazo, pero la defensa, mira, nosotros deberíamos ser expertos todos en seguridad. Sí, señor. ¿Por qué? La guerra del Pacífico, la guerra del Chaco,
la guerra del Acre. ¿Qué hemos hecho después de esas O guerras? sea, que hemos tomado como enseñanzas Sí, para pero, nuestro aprendizaje. hermano, es enseñanza, Por pero supuesto. mira, somos tan pobres que somos los únicos que decimos, en vez de comprar un avión, hagamos una escuela, ¿no ve? Pero no, hay que equilibrar. Nosotros, no es un gasto en defensa, no es una inversión. Tú sabes, Pablo, estamos hablando de Chile. Chuquicamata, ¿de quién era? Y es lo que mantiene a Chile. Claro. ¿No es cierto? Caracoles. Entonces, hemos Caracoles. perdido. ¿Qué pasa con el Acre, querido hermano? En el Acre, ese es Rondonia, creo que es, ¿no? O es del Acre. El Acre, ¿no? Claro, El la estado región de de Acre. Hermano, producen nuez. O sea, mira, maderas preciosas, ganadería. Entonces, es una tierra, hermano, que cuesta tanto y la están explotando. El Chaco. En el Chaco, hermano, lo que hemos perdido. El Paraguay es uno de los grandes exportadores de soya. Mira, tiene 10 razas de ganado los paraguayos en esa zona que, Boquerón y todo eso. 7 son de extracción de carne, ¿ya? Y 3 lecheros. Nosotros en Bolivia tenemos 5 razas nomás. Y creo Bueno, que es una pero lo, de, que, pero o lo, sea, lo ¿a del qué me Chaco, refiero? lo del Lo que Chaco, hemos pero es perdido. discutible, ¿no? Sí. No hemos perdido, hermano. Eso también es bien complicado. Evidentemente, hace poco había, desviándome un poco del tema, porque nos ha pinchado aquí, evidentemente, dice, nosotros hemos ganado las reses, exportamos carne. Pero que yo sepa, los paraguayos no han luchado por carne, ellos han luchado por retener también el petróleo. Resulta, para nuestra satisfacción boliviana, Paraguay no se ha quedado con un solo barril de petróleo y Bolivia sí. Bolivia el futuro es gracias a eso. Y a eso también voy. Y lo que mencionaba muy bien Luis Fernando, a nuestro querido amigo Jorge Abastoflor, que también tenemos todavía en nuestra forma mentis, y ojo, estamos hablando entre académicos, todavía algunas enseñanzas derrotistas, porque también Bolivia logra éxitos importantes. Pero ese no es el tema de ahora. Pero, perdón, no quiero desviar, pero tampoco quiero quedarme así en ¿no? Con el sabor en la boca. Principal motivo de la guerra del Paraguay, inicialmente fue territorial. Y salía del río Paraguay, o sea, que Bolivia territorial. Pero después ya hubo el aditamento del petróleo, pero no fue el motivo. No es el motivo. No, es territorial, por íntegramente. por supuesto. De la mano de ese tópico que toca, yo creo que en este momento tenemos que nosotros hacer un alto. Hacer un alto, tranquilizarnos, la efervescencia patriótica mantenerla, pero en un escenario... Patriótica, no patriotera ni chauvinista, que es muy diferente. Efervescencia patriótica. Mantenerla, no debe desaparecer. Muy consciente, separándola de un triunfalismo, ¿no? Que no es nada bueno. Y tenemos que, el primer paso, reescribir la historia del tema, de la problemática de la controversia del Pacífico. ¿Por qué? Porque a través de la historia Chile nos ha impuesto los parámetros en los cuales nosotros debíamos estudiar esa historia. Por ejemplo, un gran porcentaje de la población boliviana sigue afirmando que la causa de la guerra ha sido el impuesto de los 10 centavos. Pero nadie... En colegio se sigue hablando de eso. Claro, mostrándoles el mapa de las derrotas, ¿no? Y condicionando el consciente colectivo a que Bolivia ha sido siempre un país derrotado. Y nosotros... Y también siempre invadido, que tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Bolivia sabe lo que es que le invadan, pero Bolivia también sabe lo que es invadir. Y sabe lo que es también victorias militares. Y ganar territorios también. Hablaba en una conversación con un expresidente y me decía, Bolivia es el único país en el cual se celebran con grandes actos las derrotas. Claro. Y claro, yo pregunto... Y no conocemos, o no celebramos ni un feriado, por decirte, 18 de noviembre de 1841, que hasta Copacabana, que era antes peruana, nos la agarramos como producto de la victoria de Valliviana. Las victorias de Cañada Stronger. Yo siempre pregunto a los ciudadanos, les digo, y a los compatriotas les pregunto, ¿han asistido ustedes alguna vez a un acto de celebración de una victoria militar boliviana?
¿no? Humahuaca, es decir, tenemos tantas Villamontes. victorias. Pero La esto- defensa de Villamontes. Entonces, y retornando al tema del Pacífico, todo el mundo dice, no, la causa de la guerra fue el impuesto a los 10 centavos. Y algunos se van peor al carnaval, inclusive le echan la culpa. Es que Nadie dice, perdón, nadie habla de que Inglaterra en el territorio peruano, en la provincia de Tarapacá, tenía el 14% de la propiedad de las explotadoras de salitre y que quería cooptar. Nadie dice que la ley del estanco de 1873 del Perú estaba echando por tierra la economía y que al fracasar el Perú había comenzado a expropiar las empresas anglo-chilenas y que estaban entrando en crisis porque Inglaterra estaba en una época de exportación de capitales y había fijado como objetivo a Sudamérica. Por lo tanto, ellos tenían que cuidar sus intereses y fijó como objetivos el cooptar las guaneras de toda la región de la provincia de Tarapacá. Por eso les dio uniformes, les dio material bélico, les fabricó los barcos, etcétera, para que una vez Chile ocupe la región de Tarapacá, las acciones y los bonos de las empresas caigan e Inglaterra se adueñe de toda la producción, monopolice la producción. Esa es la verdadera causa. Y Chile ha sido un instrumento. Eso es, yo creo, lo que tenemos que difundir en el consciente. Los motivos generales. Otro, por ejemplo, que antes de que entre Guimer, la nacionalización del guano y el salite en el Perú. Ahí uno ve al año siguiente los contratos, y eso ya se puede ver hoy día. Los contratos de venta de buques, arreglos de buques y armamento que Chile le hace a Inglaterra. Ya. Al año siguiente de la nacionalización del guano. Nos estamos olvidando el motivo de la guerra del Pacífico. Hemos hablado del tratado que firmó Melgarejo, ¿no es cierto? Incluso hubo demarcación. Claro. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasó con ese tratado? ¿Por qué no está vigente? Porque nosotros los bolivianos hemos comenzado a desconocer y decíamos que el límite no era el paralelo 24, porque el otro es en concomitancia, ¿no ves? Del 24 ¿Pero por qué hemos desconocido? 25. Por política. Porque nosotros, claro, pues... Porque el gobierno que entró después de Melgarejo tenía señor. que destrozar al anterior, y esa es la constante. No, y Daza cobró los 10 centavos que, de acuerdo al tratado, no debía haber cobrado. Debería tener un statu quo, digamos, en cuanto a los impuestos de 25 años. O sea, es que hay que leer Pero es que, los documentos. es que Bolivia estaba... No, perdón. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Al no haber ya en vigencia, al no estar en vigencia el tratado del 66, entonces, ¿qué pasa con ese territorio? Es pues lo que ya no hay el uti potidetis iuris, sino, ¿qué dicen los chilenos? Es que hay que ver también lo que dicen es el jus nullus. ¿Qué es el jus nullus? Ocupación de territorios abandonados. Les propongo, continuamos entonces, después. Hermano querido, ellos... Ese desconocimiento al tratado fue como papita para el loro. Entonces, claro, porque Lindsay, que ha firmado también un tratado con nosotros, Lindsay propuso a Bolivia la compra de mejillones. Corrales Lindsay. Claro, en el de Corral Lindsay. Continuemos esto después del corte, tenemos que irnos a un corte, enseguida volvemos. Está buena la tertulia. Seguro que sí. Gracias, queridos amigos, continuamos en la tertulia hablando de esta guerra, entre comillas, guerra fría del Pacífico, y bueno, algo que estamos repensando un poco desde nuestro tiempo, este periodo desde 1904 hasta la actualidad. Y bueno, lanzo una siguiente dardo. Es más que todo preguntar por qué, y eso lo veníamos hablando en alguna tertulia anterior con Jorge Abastoflor, ¿por qué tenemos esa cosa de negar los bolivianos y los gobiernos las cosas buenas que hizo el anterior? Porque todos los gobiernos tienen luces y sombras, que siempre lo decimos acá, ya parecemos carretilla, pero vamos a seguir en eso. Los gobiernos tienen luces y sombras. Han realizado cosas buenas para el Estado, con una mirada, digamos, inclusive a largo plazo, y cosas malas. Inclusive, Mariano Melgarejo, el vilipendiado, el demonio, el Satanás de nuestra historia, crea pues el departamento del litoral, y si uno se pone a analizar eso es pues geopolítica, crear un departamento, independientemente de lo que iba a tener, por ejemplo, el tema de la medianería, con sus cosas para discutirlas. Pero terminaré de lanzar la cosa. Llega otro gobierno y obviamente todo lo que hizo Melgarejo
inclusive las cosas buenas no sirven. Todo lo que hizo Vallivian, ganar la batalla, la guerra de 1841, llega a Verso y le destroza hasta el obelisco que se había construido en Viacha. Y todo lo que hace el siguiente nos sirve y nos sirve y nos sirve. Y a mí me preocupa que estamos ya a punto de cumplir 200 años y parece que esa es la forma mentis, es el modus vivendi de nosotros. Mira, ¿sabes qué pasa, Pablo? Que la política interna, desde que hemos nacido a la vida independiente, ha sido muy dinámica, ha sido un encontrón entre bolivianos, pero con mucha fuerza, con mucha, hasta diría maldad. Ustedes lo han analizado ya cuando hablaron de Sucre. Querido hermano, Melgarejo ha dejado los límites en buena posición por su canciller, don Donato Muñoz. Él ha firmado, ¿no?, el Tratado de Límites con Brasil, por ejemplo. Claro. ¿No? Y le ha exigido en Bolivia, ¿por qué? Que eso de una cuarta que por el caballo Lofernes, esos son unos disparates que enseñan los profesores como si fueran verdades. Entonces eso va pues en la autoestima de un niño. Melgarejo lo había cambiado por el caballito, ¿no? Exacto. Bueno, pero, no son verdades, hermano. Que ha habido, tal vez, ¿a qué hombre no le gusta pues la lisonja? ¿A qué gobernante no le ha gustado que le digan, señor, usted es el Dios? ¿A quién no le ha gustado? Pero es cierto, no nos desvíen. Ahora, ¿qué pasa, querido hermano? Que no hay un gobierno, como tú acabas de decir, que sea bueno. No hay. Tampoco es malo. Seres humanos. Hay sus cosas, ¿no? Pero, ¿qué hacen los historiadores en otros países? Todo lo que es bueno lo agrandan. O sea, va en la autoestima. Es la defensa que siempre hace Jorge. Y yo por eso lo admiro al Jorge, porque él dice, no, tenemos valores. Entonces, eso hay que resaltar. Y las cosas malas, empequeñecer. O sea, no frustrarnos tanto. Yo voy más a que debemos ser más objetivos para aprender de lo bueno y lo malo. Perdón, pero ¿quiénes? Y con esto termino. ¿Quiénes tienen que dar esa situación? La educación. Los profesores de historia, hermano querido, no todos, lógicamente hay muy buenas excepciones de profesores que son investigadores, etcétera, pero la mayoría son copiadores. Si alguien escribió mal, esto está bien, y ponen así. La educación en Bolivia, especialmente en la parte geográfica y en la parte histórica, es una pena. Yo he tenido profesores de historia y es una repetición de lo mismo, de nuestros fracasos. De lo que nos han impuesto. Claro, leyendas negras, mitos. ¿Dónde está? Por eso digo que hay que reescribir la historia. No reescribir, sino decir lo que hay en la historia. Yo creo que sí tenemos que hacer. Permíteme dividir mi participación en dos temas. El tema Melgarejo y el tema que tú preguntabas. Particularmente yo soy muy crítico de la presidencia de Melgarejo, sumamente crítico, porque... ¿Pero rescatas algo positivo de Melgarejo o no? Indudablemente, luces y sombras. Para mí, muchas más sombras que luces, que él podía haber aprovechado la coyuntura en favor nuestra. Sin embargo... La guerra contra España podía haber aprovechado a su favor. Por supuesto. Él elimina las fronteras, declara la ciudadanía sudamericana, pero él... adopta una conducta demasiado flexible a la presión que hicieron sobre él Huárquel Martínez y Aniceto Vergara, que logran sonsacarle el Tratado de 1866, que no ha nacido por voluntad de Melgarejo, sabemos eso, porque lo reconoce en un radiograma, ¿no? Y a él lo nombran general de división del ejército chileno, lo nombran el capitán de la historia, émulo de Bolívar y Napoleón, es decir, una obsecuencia que... le dieron por donde era su talón de Aquiles. Por supuesto. De hecho, yo soy muy crítico al tema Melgarejo. Pero vayamos al tema, lo que tú preguntabas, ¿por qué los diferentes gobiernos tienen una conducta? Porque en Bolivia hemos adoptado la costumbre de quedarnos en términos de administración del Estado en el ámbito de la política. La política, los objetivos políticos, la acción política, políticas públicas, etc. Y nos quedamos allí. Política partidaria, que es la más nefasta. Por supuesto. Y no hemos pasado al ámbito de la estrategia. La estrategia es la dialéctica de voluntades y la estrategia más
La geopolítica son las bases fundamentales para la administración de un Estado. Nosotros no tenemos proyecto nacional, no tenemos objetivos de Estado. Claro, muchos dicen está en la Constitución, claro, los reemplaza, pero estructurados doctrinariamente no los tenemos. No tenemos políticas de Estado definidas. No tenemos estrategias definidas. Si en este momento tuviéramos estrategias de Estado definidas, supiéramos exactamente cuál sería nuestra conducta con el Brasil, con Venezuela, con Uruguay, con todos los países, y tuviéramos una línea de conducta. Independientemente del gobierno que esté acá y el que esté adecuada. allá. Si tuviéramos eso, todos los gobiernos le darían continuidad a ese concepto de políticas de Estado. Pero acá, como somos inmediatistas, somos feudalistas y por supuesto cuando un gobierno entra, todo lo que ha hecho el anterior gobierno está mal, borrón y cuenta nueva y estamos en una suerte de reciclado permanente para avanzar poco. Creo que ese es nuestro pequeño gran defecto como Bolivia, ¿no? Si todos los bolivianos nos pusiéramos de acuerdo y redactaríamos un verdadero proyecto nacional, pero de consenso, no estrictamente en el escenario político, sino más bien con una participación de todos los sectores representativos, entonces podríamos definir como Estado una línea de conducta que nos permita, te reitero, diseñar políticas de Estado como lo tiene Chile, por ejemplo. Política de Estado chilena, fuerte presencia económica en Sudamérica. Objetivo, incrementar la inversión de capital, la inserción de capitales chilenos. Y los resultados son, en Perú, en Bolivia, capitales chilenos que con su presencia contribuyen al logro de los objetivos nacionales del Estado chileno, no del gobierno chileno, del Estado chileno. Entonces, ese camino creo que nos hace mucha falta. Ojo que también hay que decir, entre paréntesis, que Chile y que el gobierno chileno y su diplomacia ha demostrado también esa cosa que se veía, la diplomacia chilena, la política de Santiago, que no había sido tan así, porque hemos visto con el anterior canciller Moreno, y el anterior, que era el último canciller de Chile, ¿cuál era? Muñoz. Ciertos errores que también han demostrado que ellos han manejado inmediatistamente, tremendas metidas de pata de ellos, que también nos muestra pues a una cancillería chilena y a una política chilena tampoco infalible, ¿no? Y que ha demostrado también tremendos bajones en este problema. Pablo, sí, si observamos un momentito sobre el tema, si observamos el cuadro número 1 que nos está mostrando estamos viendo en este momento. ¿Chile tiene una política de Estado? No la tiene. Parecería que tiene. Tendrá criterios de Estado, conductas de Estado, pero políticas en sí no. Fíjense los televidentes, en el gráfico, en la parte izquierda, están los diferentes años y en el eje horizontal superior están las diferentes tendencias en la conducta del Estado chileno. Si Chile hubiera tenido una política de Estado, esa línea que estamos viendo en este momento tendrían que ser estrictamente vertical, pues. Claro, todos se comportan en forma uniforme y no es así. Fíjense que va desde el reconocimiento del problema marítimo al compromiso de solución del problema y en el lado derecho está la invasión. Entonces hay un vaivén, ¿no? Un vaivén en la conducta de Chile, lo que nos da a entender también que no es lo que nos han impuesto creer de que la diplomacia chilena es impecable. Con la del Brasil eran esas dos mitos que se aprendían, las dos escuelas geopolíticas y que también es un mito. Ellos han dicho, lo ha reconocido un diputado hace 2 años, un diputado chileno dijo, a Chile siempre le ha ido mejor con las armas que con la diplomacia. Claro. Ese es un reconocimiento implícito de su debilidad fracaso diplomática. de su diplomacia. Pero el 24 de septiembre del año 2015, la Corte se declara competente. Es un fracaso de la diplomacia. Exacto. Y entonces tenemos que abrir los ojos. Sí. Pero parece contradictorio con lo que dijiste anteriormente. Pero hay una cosa, Chile tiene mejor definidos sus metas y sus objetivos nacionales, ¿no? Porque lo último, ¿cuál es el objetivo? Es una pregunta dura. ¿Cuál es el objetivo final de Chile? Porque mira, yo pensaba eso. A ver, supongamos el caso hipotético que no se va a dar, porque antes de eso aquí en Bolivia arde y hay una guerra civil. Si tendríamos que, si entras a negociar territorio por territorio, Bolivia jamás, ni este gobierno, ni el gobierno del año
3,000 lo va a hacer, ¿no? Sí. Sabemos que no se va a dar un centímetro. En el caso hipotético que Bolivia decidiera, con una madurez y bla, bla, y bla, bla, dar el territorio, cambiar, yo estoy seguro que ni así Chile aceptaría. Porque a Chile le interesa el statu quo. O sea, es simplemente dilatar y dilatar y dilatar. Sí, pero Lo ha hecho yo siempre, te digo una lo ha cosa, hecho Pablo. siempre. Yo te voy a decir una cosa. Eso del negociar. Hermano querido, tú decías, ¿cuál es el objetivo general de Chile? ¿No? No es objetivo, es meta. Porque hay que diferenciar lo que es una meta y lo que es un objetivo. ¿No? Y no sé si alcanzará aquí, hay que definir un poquito lo que es la estrategia. Porque un país tiene que tener estrategia, Claro. metas estratégicas, que es lo que está diciendo Exacto. aquí Lucho. Hermano querido, nosotros en Bolivia lamentablemente no tenemos eso, los chilenos ya queriendo, no queriendo, pudiendo, no pudiendo, tienen, ¿ya? Pero nosotros no. ¿Por qué? Por la vida política que desde que hemos nacido, hermano, siempre estamos peleando entre nosotros. Lo que ha hecho el anterior No vale. no sirve y lo que sí sirve, ¿por qué? En las campañas electorales, nosotros hemos leído y hemos vivido varias campañas electorales ya, especialmente en esta época de democracia, todos los partidos políticos hacen sus lineamientos, ¿no es cierto?, de administración del país. Pero dentro de esos lineamientos, yo creo que incluso los señores que hacen comentarios sobre estas situaciones, los analistas políticos, tienen que conocer estrategia para saber qué es lo que nos están ofreciendo. Y todos ofrecen cosas mediáticas. Coyunturales ahí nomás. Coyunturales. Entonces, si no podemos avanzar, No, pues, porque gana el otro y además esa política nos ha demostrado que Bolivia, desde el punto de vista administrativo y de gobierno, es pendular. Es pendular. Un periodo de izquierda, el siguiente el siguiente periodo de derecha. Y por eso es que destroza todo lo que ha hecho. No alcanza. Hasta ahora no sabemos cómo el boliviano se va a jubilar, por ejemplo. Ya. Bueno, pero ¿Ya ves? mira, lo que dices, plenamente de acuerdo en algunas cosas, pero hay algo que me llama la atención. Tú has dicho, izquierda, derecha, entreguista, no entreguista, Eso no nos permite, pues, tener pero un- me llama la atención que a pesar de todos esos vaivenes que tenemos, de esas transiciones, porque si uno ve en otros países la transición, el presidente le da la siguiente, se van a desayunar, como en el caso de Chile. Aquí es duro, durísimo, las transiciones de élite gobernante a otra son dramáticos, pero lo que quiero terminar. El tema es que, pese a todas estas cosas tremendas de nuestra historia, a un expulsado Vallivian después de semejante logro por Belsu, a todas esas cosas tremendas de los vaivenes, Bolivia ha tenido desde 1904, tiene una política marítima. Uno me diría, ¿pero por qué? En el sentido en que Bolivia reivindica, no hay un solo gobierno que diga, no, Bolivia no necesita mar. Sí. Todos los gobiernos, en mayor proporción, en menor, con grandes luces, gran conocimiento, y más imaginación, con menos, pero no hay un solo gobierno que haya ido en contra, ningún solo gobierno, desde 1904, que ha ido en contra de una salida al mar. Un objetivo nacional, Pedro. Es objetivo nacional. Exacto, es un objetivo. Ahora, de ese objetivo, y si observamos el cuadro número 2, que en este momento me parece que ya está apareciendo, sí está. ¿no?, que es la conducta de Bolivia en el problema marítimo, desde 1842 hasta el 2007. Y fíjense los televidentes, de igual manera, la línea de conducta está justamente en el vaivén al que ustedes dicen. Pero si a ese objetivo nacional todos los gobiernos le adicionarían políticas y estrategias, entonces tendríamos una conducta de Estado, pero pues uniforme, coherente y sobre todo que trabaje en el consciente colectivo de nuestra población. Bien decía acá mi coronel, pasa el periodo principal y cambia Bolivia, el periodo presidencial, y Bolivia cambia de rumbo. No debería ser así, porque el problema marítimo es un problema de Estado y debíamos tener una línea de conducta. Hemos ido desde el acercamiento
de la intención de acercamiento, 22 de abril 1910, Daniel Sánchez Bustamante, hasta el enfrentamiento entre Paz Zamora y el almirante Toribio Merino cuando nos humilló como auquénidos metamorfoseados que hemos aprendido a hablar y no a pensar. O cuando Medrigal llegó pues con las cajas destempladas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Es decir, ese vaivén, y yo comparto mucho el criterio de ustedes en ese sentido de que ese vaivén tiene que convertirse en una conducta vertical. Y eso es con políticas de Estado definidas y expresadas en un documento que diga Estrategia Nacional de Reivindicación Marítima. Bolivia adopta como políticas de Estado lo siguiente: estos objetivos, estas políticas, estas estrategias. En el ámbito interno, para nuestra población, educar a nuestra población. Independientemente que esté en la Constitución. Por supuesto, independiente. En el ámbito exterior, ¿cómo nos vamos a relacionar con los otros estados? En función del problema marítimo estoy hablando. Y en el ámbito internacional, con los organismos supranacionales. ¿Nos pelearemos, no nos pelearemos? ¿Nos acercaremos, no nos acercaremos? Todos debíamos tener esa línea. Y quiero terminar con el concepto de que nos falta, muy lamentablemente, el planeamiento estratégico nacional. Ahora, perdón, antes de que se me pase la idea. Y te digo corto porque vamos a lanzar al último punto, que es el abrazo de Charaña. Ya, eso quería decir. Entonces permíteme introducir. No, y entramos con esto porque ya estamos en la recta final. Ya, el abrazo de Charaña fue una jugada chilena. Yo me animo a decir que fue magistral. ¿Por qué? Porque se abrazaron con Banzer y ellos nos ofrecieron el mar. ¿Por qué? El acercamiento se da en ocasión en Brasil. En la reunión del Brasil, cuando salía el presidente Geisel. Cuando Geisel entra al poder. Pero era también por la proximidad del problema de 1979. Del centenario de... Donde y con el problema con la Argentina, ¿no? Mira, se venía. donde Perú, los que estaban peruanos, a punto de invadir. Perdón, donde los peruanos se estaban preparando para recuperar Arica. Sí, señor. Claro, con un mejor ejército, con un mejor armamento que el de Chile. Claro, ahí comenzó el armamentismo exactamente eso. Peruano, con Y Velasco chileno, Alvarado. ¿No? Recuperar las cautivas. Y nos hicieron un puente y tomaron una alianza Lima-Buenos Aires. Y solo faltaba ahí en el eje la paz. Lo único que faltaba era Bolivia. Pero Bolivia, bueno, como de costumbre, las guerras no sirvieron de nada. Nuestro ejército, lamentablemente, y hasta el día de hoy, no es una fuerza armada que pueda desequilibrar la balanza entre Perú y Chile. O por lo menos una mínima capacidad de disuasión. No hay, no. O sea, a los chilenos les da lo mismo pelear con los bolivianos y con los peruanos que al Perú pelear con los chilenos y los bolivianos. Y qué duro es que ustedes, académicos, lo digan, siendo que son militares, pero es la profunda autocrítica de las fuerzas. Yo creo que entras al Google, entras a cualquier internet y ahí te va a dar el armamentismo que hay. ¿Cuáles son los presupuestos? Hasta la calidad combativa. Bueno, pero Bolivia es un país más volveré pequeño también. Al abrazo yo de creo Charaña. que... Hermano, dentro de ese contexto, Chile no estaba tan armado como ahora. No tenía la fuerza suficiente para agarrarse con 3 países. Entonces ellos buscaron una solución pacífica. No, patear el tablero. Y romper, Pero y romper el eje. ¿Por qué se da el relevo del general Velasco Alvarado a Morales Bermúdez? Claro, a eso iba a llegar. El general Velasco Alvarado tenía decidida la invasión a Chile. Señor. Y es más, no debemos olvidarnos que el 14 de abril de 1974 el general Velasco Alvarado declara y dice: el Perú nunca aceptará... 74, perdón si me equivoqué. Dice: el Perú nunca aceptará que Chile ceda los territorios que fueron de su pertenencia y lamentaría mucho tener que reclamarlos a quien lo posea, o sea, exactamente a Bolivia. Esa es una posición muy importante y la decisión... No nos olvidemos el mensaje que dio Banzer en la reunión de los 100 en 1974 en Cochabamba, de 5 de mayo, cuando hubo esos errores tan infantiles, ¿no? Él pide silencio a la sala y pide guardar el secreto y dice: estamos al borde de una guerra, claro, de una guerra. Y realmente estaba, porque inclusive hablaban algunos amigos militares,
tropas peruanas ya estaban en la frontera con Chile, ya estaban en la frontera con Chile. Y entonces ese es el momento en el cual Chile inicia su carrera armamentista hasta lograr ser lo que es hasta ahora una potencia. Pero nuevamente... Inglaterra nuevamente, Gran Bretaña nuevamente, por supuesto. como en el siglo XIX, casi 100 años después, qué paradoja de la historia, qué cíclico, vuelve a apadrinar a Chile. Y lo peor es que... Y Chile era igual, Claro. estaban ya con trincheras cavadas. Y lo peor es que Chile inicia esa carrera armamentista, ¿no? Pero con una política muy interesante y hace entender lo que nos falta en Bolivia, es que nuestra población tiene que hacer conciencia de que cuando estamos hablando de seguridad y defensa, no estamos hablando de guerra. Cuando decimos que nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener una capacidad mínima de disuasión, no estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que van a invadir. Constitucionalmente no lo podemos, no podemos atacar, pero para defenderse se necesita tener una mínima capacidad disuasiva. Entonces, el consciente colectivo de nuestra población cree que nuestras Fuerzas Armadas tengan un cierto nivel de potenciamiento, ya estamos malgastando el dinero. Bien lo decía acá mi coronel, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión en seguridad. La defensa es la acción, la seguridad es la consecuencia. Entonces, nuestro pueblo tiene que sentirse seguro de que sus Fuerzas Armadas, obviamente, con un potenciamiento mínimo, van a cuidar la seguridad. Y si tuviéramos nosotros una capacidad mínima de disuasión, entonces miraríamos con igual estatura estratégica a Chile y las negociaciones serían muy diferentes. No nos olvidemos que el problema de Perú y Chile de 2014, enero de 2014, lo han manejado con tal nivel de diplomacia, pero una diplomacia manejada en ese nivel de estatura estratégica. Con nosotros es diferente. Las asimetrías que tenemos tan grandes con Chile nos obligan pues a redimensionar nuestras conductas y nuestras estrategias. Ya, quiero terminar con eso porque ya estamos con el tiempo. Perfecto. Banzer cayó. O sea, Banzer cayó en el juego, o tal vez también necesitaba un apoyo porque Chile estaba muy aislada, Pinochet estaba aislado, y Banzer lo dice después en una entrevista. Ellos creyeron en Chile. ¿Es posible que un presidente, un general boliviano, haya caído en eso? Me refiero a Banzer. Yo creo que sí ha caído, porque bien decíamos, una de nuestras metas con los objetivos estratégicos, una meta estratégica es recuperar el mar, ¿no es cierto? Volver a ser vecinos del mar. Y Banzer, con esa idea, dijo, es la oportunidad es una de las oportunidades que nos dé, ¿no? Pero realmente ellos han visto más grande, han visto al Perú, han visto a la Argentina y han visto el peligro que tenía Chile, ¿no? Y eso lo han aprendido muy bien, porque ahora, según los chilenos, están en posibilidades de aguantar 3 frentes, ¿no es cierto? Sí. Eso dicen los chilenos. La HB3, la hipótesis vecinal 3. ¿No? Ahora está en veremos también, ¿no? Tampoco vamos a sobredimensionar lo que es, ¿no? Bolivia tiene la necesidad urgente, no de armarse pues a costa del hambre del pueblo, no, pero tenemos que tener una capacidad defensiva disuasiva, como dice Luis. Les agradezco pues por esta tertulia. El tiempo siempre es así de malvado, pero vamos a estar en otras, tenemos tanto que hablar. Unas pequeñas 2 líneas para terminar, tú Luis Fernando, tú Guillermo, ¿con qué le dejamos a la población sobre este tema de la Guerra Fría que no conocemos todavía y que tenemos que empezar a desempolvar los libros y también la documentación, que ahora es mucho más fácil poder acceder a ella, ¿no? Primeramente contigo, Luis Fernando. Muchas gracias. Básicamente es en lo que yo ando bregando en todas mis participaciones, en que tenemos que hacer un alto, tenemos que revisar la historia, reescribirla en muchos aspectos, pero sobre todo hacer conciencia de que con el fallo de la Haya no vamos a agarrar nuestras mallas al día siguiente y bañarnos en nuestras playas. No va a ser así. Entonces exige la adquisición de una conciencia colectiva respecto a que esta es una brillante oportunidad para que nuestra habilidad negociadora pueda actuar y
ir a la negociación con Chile con objetivos claros, con políticas definidas, con estrategias definidas y sobre todo con un equipo que sea eminentemente técnico, ¿no? Creo que los bolivianos debemos apoyar esta coyuntura siempre con ese criterio con el que comenzamos el programa, un criterio eminentemente patriótico. En un momento patriótico, no exitista, no triunfalista. Creo que es el momento de unión de todos los bolivianos, pero por sobre todas las cosas de que la conciencia marítima tiene que hacer carne en todos y cada uno de nuestros bolivianos. Yo veo un pequeño problema, que lo que estamos pidiendo, puerto con continuidad territorial, ¿no es cierto? Ya, esa es nuestra meta estratégica. Así es. Pero, ¿qué pasa si Chile no va a querer darnos? O sea, ¿qué pasa si ellos dicen no? Y además de eso es con soberanía, ¿no? No es poco lo que estamos pidiendo. No. ¿Qué pasa si nos dicen un enclave con soberanía? No, tiene que ser con continuidad territorial. Y no nos dan. Entonces, los bolivianos que nos estamos poniendo esa meta estratégica, tal vez nos vamos a sentir frustrados de no conseguir aquello. O tampoco por conseguir esa meta estratégica que nos salga más caro que alquilar un puerto en otro lado. O sea, son cosas que hay que tener mucho cuidado, hay que tener fe